Señora relatora, puede hacer la relación del asunto. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a dar por inicio a la audiencia pública del recurso de apelación formulado contra el fallo de la Corte de Apelaciones referente al senador Orpiz en materia de desafuero. Tiene la palabra entonces la defensa del imputado por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Su señoría excelentísima, alego en representación de don Jaime Orpiz Buchón, senador de la República, solicitando lo siguiente que expresaré a continuación. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha desaforado a mi representado por 3 capítulos distintos: delito tributario, delito de cohecho y delito de fraude al fisco. Se trata de la ampliación de un desafuero que ya había sido decretado por este excelentísimo tribunal, confirmando la resolución en esa época de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el año 2016. Respecto al capítulo del delito tributario, expresamente nos reservamos todas las alegaciones para la oportunidad procesal correspondiente, es decir, no nos alzamos ni solicitamos pronunciamiento, nos allanamos al desafuero por lo que respecta al delito tributario. Se trata simplemente en este caso de la ampliación, agregando una boleta de una persona que habría emitido una boleta a una empresa en un año tributario que ya estaba comprendido en el desafuero anterior. Por lo tanto, estimando que, de acuerdo a la norma del 112 del Código Tributario, no hay reiteración, ese año ya estaba desaforado, sería, excelentísimos señores, una pérdida de tiempo hacer mayores alegaciones sobre la materia. En cuanto al delito de cohecho, el segundo capítulo, que es materia del desafuero que viene en alzada, solicitamos el rechazo de la ampliación del desafuero. Excelentísimos señores, no haremos alegaciones en este punto acerca de la tipicidad de la conducta. Muy bien, eso ya se encuentra firme, ha sido resuelto en el desafuero a que me he referido con anterioridad, que las materias de tipicidad de la conducta deben ser reservadas y deben ser resueltas en la etapa correspondiente, es decir, en el juicio oral y eventualmente en el recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se interponga. Pero solicitamos el rechazo de la ampliación de desafuero por otra razón distinta y traemos y hacemos nuestros la opinión de 11 de los ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que estimaron que era innecesario proceder a la ampliación de este desafuero en lo que respecta al delito de cohecho. En este sentido se manifestaron los ministros señores Moya, Mera, Astudillo, las señoras Rabanales, Melo, González, Troncoso, López, señor Balmaceda, señor Rivera, señora Villadangos y el señor de la Barra. 11 ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que estimaron que en el capítulo de cohecho resultaba innecesario proceder a la ampliación del desafuero. Los fundamentos de este voto de minoría, que hacemos nuestro, dicen relación con que el desafuero se tiene que circunscribir a la materia que fue solicitada con anterioridad. O sea, la petición de desafuero debe relacionarse siempre con la decisión del desafuero. Y si esa materia ya está incluida en el desafuero anterior, resulta absolutamente innecesario proceder a ampliar el desafuero. Sostiene el voto de minoría, y así lo explicaremos a continuación, que esa materia, o sea, es decir, la materia que se está ampliando en la solicitud de desafuero respecto al delito de cohecho, se encuentra sustancialmente y completamente incluida dentro de la decisión de desafuero tomada el año 2016 en este mismo antejuicio. Por lo tanto, estimando que eso ya fue materia de una decisión, resulta innecesario volver a pronunciarse. Hago presente que, al igual que el año anterior, hubo 3 ministros que acogieron la tesis que la conducta no era típica, pero no es la materia que hoy día quiero traer a colación de vuestros excelentísimos señores. Cuando a un diputado o senador se le desafuera, no pierde el fuero de manera general. Esto fue una discusión en la Constitución del 25,
que fue cuando se cambió el órgano que tenía que decir del desafuero, pasando de las respectivas cámaras al Poder Judicial, a los tribunales superiores de justicia. Pero en ese momento, y de ahí para adelante, se sentó el criterio o la tesis de que cada hecho, cada punto que iba a ser materia de acusación, tiene que ser objeto de un desafuero. Yo no pierdo el fuero de manera general, sino que lo pierdo para los hechos que están relacionados con la petición de desafuero. Entonces la pregunta, y es lo que solicito, excelentísimos señores, que resuelvan es, si yo ya estoy desaforado por un hecho, ¿puede pedir el Ministerio Público que nuevamente se me desafuere por lo mismo? La respuesta que nosotros creemos es que no. Compartimos el criterio del voto minoría, que esa ampliación de desafuero resulta innecesaria. Esta además es una oportunidad para resolver una materia que puede ser que se produzca en otros casos. Cuando yo resuelvo si es el mismo hecho o no es el mismo hecho, tengo dos maneras de verlo. Miro el hecho desde el punto de vista penal o miro el hecho como el hecho procesal penal. Cuando lo miro desde el punto de vista penal, analizo el bien jurídico, analizo la conducta, analizo el tipo penal, analizo si hay un concurso de delito. Cuando lo analizo como hecho procesal penal, lo que estoy más bien relacionando es la misma solución que se aplica para el principio de congruencia, es cuál es la petición y cuál es la decisión. Los hechos, por lo tanto, desde el punto de vista penal y el hecho procesal penal son distintos. El voto de mayoría, 14 votos, estuvieron por decidir que la solución era el hecho penal. El voto de minoría, 11 votos, estuvieron por decidir que la solución de esta pregunta, la respuesta la daba y había que interpretar esto como un hecho procesal penal. Creemos, siguiendo este voto de minoría, que este es un tema procesal, que este antejuicio para desaforar al senador, este requisito previo, no debe ser regido por las normas de fondo, sino que por las reglas procesales. El hecho procesal penal se analiza a propósito del principio de congruencia. En materia procesal penal, para yo saber si ese mismo hecho me están juzgando de nuevo, tengo que aplicar la misma regla con la cual solucionamos el principio de congruencia. El principio de congruencia encarga o dispone como garantía del imputado que el mismo hecho de la acusación tenga que ser materia de la sentencia. Y ya en el año 2007 se sentó un criterio por la excelentísima Corte Suprema en la sentencia de casación del 24 de diciembre del 2007 en la causa 5.415 del año 2007. Esa causa era una causa por parricidio, por envenenamiento. Entonces se discutía, porque habían errores, o supuestos errores, en cuanto a qué fue materia del procesamiento y acusación y sentencia, si había o no infracción al principio de congruencia, para distinguir si era el mismo hecho o no era hecho distinto. Pues bien, ahí se sentó el criterio que dice, mire, en los hechos procesales penales hay que distinguir los hechos esenciales de los no esenciales. Los esenciales no pueden ser modificados, tienen que ser los mismos. Y en los hechos no esenciales hay que distinguir los que tienen efectos jurídicos de los que no tienen efectos jurídicos. En el caso de esta jurisprudencia que he citado, se estimó que el nombre del fármaco o la dosis del fármaco, que era el veneno que le había suministrado el sujeto activo al pasivo, era un hecho no esencial que no producía efectos jurídico-penales y por lo tanto, si yo coloco un fármaco, pero en realidad después en el juicio demuestro que es otro distinto, no se produce vulneración al principio de congruencia. Esta misma solución de cuáles son los hechos relevantes o no, cuáles tienen efectos o no, no siendo esenciales, también la tiene en este caso la excelentísima Corte Suprema en el delito de cohecho. En una causa, a propósito de los casos F que se llamaron ya hace un tiempo, en el año 2012, se dictó una sentencia con fecha 4 de diciembre del 2012 en la causa Rol 496 del 2011. Dejo efecto viviente la sentencia de casación. Pues bien, en esa oportunidad los ministros de la excelentísima Corte de Apelaciones, la segunda sala penal por unanimidad, estaban analizando la situación de un imputado por cohecho, señor Briceño Guzmán. Y precisamente la discusión era si era un solo hecho o eran hechos distintos, ya lo que se le imputaba, si había congruencia o no había congruencia entre lo que fue una materia con lo otro. Y lo que se señala, si se me permite, señor presidente, leer dos líneas de la sentencia, dice, estos delitos de cohecho
son delitos de peligro, que se satisfacen con el ofrecimiento y aceptación de la dádiva respectiva, siendo irrelevante lo que ocurra después, o sea, la materialización del pago. O sea, esta sentencia del año 2012, precisamente el delito de cohecho, vuelve a sentar el mismo criterio. Aquí hay hechos esenciales y hechos no esenciales. Por lo tanto, si yo modifico un hecho no esencial, que no produce efectos jurídicos, no se trata de un hecho nuevo, que es lo que sostiene el voto de minoría para señalar que es innecesario este desafuero, porque la materia completa ya había sido objeto de decisión por los tribunales superiores de justicia. Pues bien, analizando el caso concreto, ¿eso no es el mismo hecho que en materia de la ampliación de desafuero? ¿Son los mismos sujetos? Un funcionario público que es senador de la República, una empresa, Corpesca S.A., la misma conducta. Acompaño efectus vivendi, un cuadro donde en el lado izquierdo están los hechos descritos en la primera solicitud, en la decisión de desafuero del 10 de marzo del 2016, y en el lado derecho la decisión de desafuero del 8 de junio del año 2017, en lo cual si uno lee los hechos, tiene que compartir claramente lo que dice el voto de minoría. Los hechos, esencialmente, sustancialmente, son los mismos. Entre el año 2009 y 2013, un funcionario público pide dineros a cambio de realizar ciertos actos en favor de la persona jurídica que le está entregando ese dinero. Ese hecho, 2009 a 2013, es el hecho esencial, el hecho sustancial. Y en el desafuero lo que se está agregando es una forma o unos detalles acerca de un pago específico, de 3 pagos específicos en el mismo periodo entre el año 2009 y 2013. Se citan además en ambas decisiones de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que es la misma infracción a los deberes del cargo, o sea, el mismo bien jurídico afectado. Ambos hechos no tienen ninguna distinción. Es más, inclusive hay algo bastante paradójico o extraño, pero debo referirlo. Los montos del desafuero que ya fue decretado son mayores a los que ahora está pidiendo la ampliación del desafuero. O sea, si viéramos solamente la cantidad de dinero, sin ir a, como dice la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, sin los detalles de cómo se concretó el pago, los montos que habría entregado la empresa al funcionario público ya están incluidos, porque en el desafuero original el monto es superior. Se habla se resuelve que entre el año 2009 y 2013 recibió un total de 264 millones de pesos y fracción el funcionario público de parte de la empresa. En la ampliación de desafuero se habla que son 264, 254, 120. Es del todo similar, los montos son idénticos. Solamente se aclara ciertas boletas, que era la forma por la cual los dineros salían de la empresa y en definitiva iban a dar para el uso del financiamiento, como hemos dicho, político del senador Orpiz. En definitiva, cómo se implementa el pago no es un hecho nuevo. Un hecho procesal penal no puede sostenerse, de acuerdo a lo que hemos referido, que nos encontremos frente a un hecho nuevo. Eso fue lo que sostiene el voto de minoría y por eso hemos sostenido y pedimos que se rechace el desafuero porque resulta absolutamente innecesario. El senador don Jaime Orpiz Buchón ya se encuentra desaforado por todo el dinero que recibió como financiamiento de parte de Corpesca. ¿Ya? Esto es un tema simplemente de que no puede aceptarse porque no solamente es innecesario, sino que nosotros creemos, sus señorías, excelentísimos señores, que esto es indebido. ¿Por qué? Lo que se trata acá es que no están solicitando el desafuero del senador para acusarlo. Están solicitando la ampliación de desafuero para pedirle prisión preventiva, para pedir cautelares personales. Lo dice expresamente la petición. ¿Ya? Vamos a solicitar, pedimos la ampliación del desafuero para pedir cautelares personales. Aquí, artificiosamente, el Ministerio Público está ampliando la imputación de cohecho para justificar una petición de prisión preventiva. Excelentísimos señores, se decretó el desafuero al senador, se le formaliza, se le decreta por el juez de garantía una cautelar distinta a la prisión preventiva y la Ilustrísima Corte de Apelaciones decreta la prisión preventiva. Y el Ministerio Público inicia un recorrido por todos los canales de televisión celebrando la prisión preventiva del senador. Pasa el tiempo,
La Ilustrísima Corte de Apelaciones modifica dicha cautelar personal, permaneció privado de libertad, y la cambia a arresto domiciliario total. Y afuera de la sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de inmediato, los abogados querellantes y los abogados que representan al Ministerio Público manifestaron su disconformidad, que aquí lo que procedía era la prisión preventiva, como ejemplo y como pena anticipada. Y lo que hicieron, en definitiva, fue planear cómo podemos justificar una modificación de una cautelar personal, y lo que han hecho es dividir los hechos, ampliarlos artificialmente por algo que claramente, si ellos mismos, y claro, yo creo que lo leyeron, se dan cuenta que los montos son idénticos, que lo único que están detallando son circunstancias, valga la redundancia, no sustanciales, no esenciales y que no producen ningún efecto jurídico, no es ningún hecho nuevo. Por ende, estimando que resulta innecesario, estimando adicionalmente que resulta indebido y que debe evitarse este afán revanchista o alguna otra finalidad que tiene el Ministerio Público para insistir por la prisión preventiva, es que solicito que en lo que respecta al delito de cohecho, siguiendo el voto minoría, se rechace la ampliación del desafuero. Excelentísimo señor, el segundo tema que quiero hacer referencia dice relación con el fraude al fisco. Se ha ampliado el desafuero respecto de dos conductas distintas en lo que dice relación con el fraude al fisco. Una conducta está descrita como simulación de asesoría externas, y otra conducta está descrita como aumento artificial de los sueldos del personal contratado, personal de secretaría. Respecto de este segundo capítulo, al igual de lo que fue el capítulo del delito tributario, no nos alzamos, ha sido desaforado, ha habido una ampliación de desafuero y nos reservamos claramente todo lo que son las alegaciones acerca de la tipificación y las circunstancias de ese hecho para el juicio oral que se realice en el futuro. Pero solicitamos que se rechace el desafuero en lo que dice relación con la supuesta asesoría inexistente. Se trata de un asesor, el señor Fernando Lobos Torres. Los senadores, dentro del sistema que ellos tienen para financiar sus actividades legislativas y políticas, de acuerdo a lo que ha dicho o establecido la Comisión de Asignaciones Parlamentarias, tienen la posibilidad de contratar asesores externos. Estos pueden ser personas naturales o jurídicas, son contratadas directamente por el Senado. Ellos realizan un trabajo a honorario, no exclusivo, y se entienden y se relacionan directamente con el senador. La imputación que se ha sostenido es que en el caso del asesor Fernando Lobos Torres no habría existido asesoría. Que los informes que se hicieron serían para respaldar el pago, o sea, para obtener que el Senado pagase al asesor esos dineros, y que esos informes se habrían hecho pasar como de autoría del asesor Fernando Lobos, cuando en realidad no lo son. Excelentísimo señor, los tres hechos de la imputación no son efectivos. El señor Fernando Lobos Torres prestó la asesoría. Están los 9 informes que él confeccionó acompañados a la carpeta de investigación. Estos informes no se confeccionaron ni se hicieron para efecto de justificar el pago por parte del Senado, sino que dicen relación con materias que efectivamente eran necesarias para la actividad. Acuérdense que hay que recordar que los senadores pueden tener actividad legislativa o política, este caso específicamente para la actividad política que estaba desarrollando el senador Orpiz en la región que representaba. 2 fueron los centrales o las materias más importantes de los informes. Uno dice relación con la zona franca, que se encuentra en la ciudad de Iquique, y otro con la situación del puerto de Iquique posterior al terremoto del año 2014. De ambos grupos de informes se encuentran agregados a la carpeta de investigación las reuniones que tuvo el senador con los respectivos usuarios, tanto del puerto como la zona franca, las reuniones con las gerencias de las asociaciones gremiales de usuarios, los correos electrónicos que tiene con los otros diputados de la región conversando la situación que se encontraba el puerto y la zona franca, e inclusive también los oficios despachados por el Senado a petición del senador
que daban cuenta de las materias o de los puntos que su asesor le estaba informando acerca de la situación concreta que tenía el puerto y la zona franca de Iquique. Desde ese punto de vista, se encuentra claramente acreditado en la carpeta de investigación que existían los informes y que esos informes los utilizó el senador y que el senador realizó conductas propias de su cargo, o sea, pidió información o requirió cierta actuación al Ministerio de Hacienda, a la Dirección Portuaria, al Ministerio de Obras Públicas. Todos esos antecedentes están en la carpeta de investigación. Pues bien, se imputa no tanto en la petición de desafuero, que no es que no existan, sino que lo central de la petición de desafuero es que dice, mire, estos informes que hizo el señor Lobos son obtenidos de Internet, son copiados de Internet. Esa es la imputación. Dicen, no son de su autoría, son de Internet, él los sacó, los bajó de Internet y hace aparentar como que fueran suyos. Lo primero que debemos decir es que en el contrato de asesoría en ninguna parte se dice que los informes que tengan que ser originales o de autoría. De hecho, muchas veces lo que hacen algunos asesores es simplemente recopilar información de los medios de prensa y entregársela al senador. Hay una sola prohibición, dice, lo que no pueden hacer los asesores es encuestas de opinión. Está todo permitido, menos encuestas de opinión. ¿Ya? Pero en ninguna parte en el contrato dice, usted tiene que ser el autor, esto tiene que ser de su propia creación. Es más, la cláusula segunda del contrato de asesoría excluye la aplicación de la ley 17.336. Es decir, el contrato que firma el Senado con el asesor dice no se aplica la ley de propiedad intelectual. ¿Ya? Claramente, porque la forma que tienen estos asesores de trabajar es recopilar información en la región para entregársela a quien representa a la región ante el Senado y ante las demás autoridades. Es más, se ha dicho que se habría aparentado que estos informes son de su autoría. Y se acompaña solo un antecedente, excelentísimo señor, un informe de la Policía de Investigación, un informe documental que compara parte de los informes, compara 3 o 4 de los 9 informes. Pero se acompañó a la carpeta de investigación lo que se llama un informe de actividades. Esto lo debo aclarar. En agosto del año 2015, la Comisión de Asignaciones Parlamentarias modifica la manera que los asesores externos deben proceder a relacionarse con el Senado. No solamente tienen que acompañar, como era antes, el contrato, la boleta, sino que ahora tienen que llenar un informe de actividades, que es un formulario que se sube a la página web del Senado y ellos deben indicar cuál es el trabajo que hicieron. Excelentísimos señores, en estos documentos que rolan en la carpeta de investigación, de puño y letra del asesor indica que la fuente es Internet o prensa local, Internet prensa, Internet diarios de la región web, website. O sea, ¿cómo puede ser que el Ministerio Público sostenga que se intentó engañar al Senado si el mismo asesor, cuando llena el formulario dice de dónde sacó la información, dice la saqué de la web? ¿Ya? No hay ninguna parte se ha querido engañar. ¿Por qué? Porque tampoco el contrato que rige la relación del senador, del asesor con el Senado, establece esta obligación de que las asesorías tengan que ser originales. Reitero, al revés, se le excluye la aplicación de la ley de propiedad intelectual. Tampoco el informe o el contrato rige la forma en que tenga que hacerse la asesoría. Si se me permite, señor presidente, leer 2 líneas que el contrato que rige la relación del Senado con el asesor. Dice que puede ser documental mediante la preparación o participación en informes, minutas, correo electrónico, trabajos en todo tipo de soporte u otros semejantes, comparecencia personal a reuniones de trabajo o colaboración en actividades en terreno o similares, o consultas verbales, sean personales, telefónicas o de índole análoga. ¿Ya? El contrato es bastante amplio. ¿Ya? El asesor simplemente tiene que cumplir las tareas que libremente y a juicio del senador éste le encargue. Y acá se dice que porque los obtuvo de Internet, no obstante que él lo reconoce, se habría cometido un fraude al fisco. Excelentísimo señor, además, no hay ninguna constancia, ninguna, en la carpeta de investigación, que los dineros
que recibió Fernando Lobos Torres por estas asesorías hayan ido a parar al patrimonio de don Jaime Orpí Fuchón. Se revisaron todas las cuentas corrientes del senador, todas las cuentas corrientes de su familia, las cuentas corrientes del asesor señor Fernando Lobos Torres, y no hay ningún antecedente que demuestre que la plata en definitiva fue a dar al bolsillo del senador. Tenemos pleno conocimiento de que cuando se trata del desafuero, los temas o los antecedentes probatorios se deben dejar para el juicio. Pero tiene que haber un piso, un mínimo, cierta base por sobre la cual deba uno decidir acerca si procede o no el desafuero. No se trata de un tema de tipicidad, sino que se trata de lo mínimo, de casi las exigencias que establecía el antiguo 274 para la citación o para el procesamiento de una persona. Algunos antecedentes mínimos de que los hechos que se están señalando en la imputación ocurrieron. Creemos que en este caso, específicamente en este caso de esta asesoría, el Ministerio Público no ha sobrepasado ese mínimo, no ha llegado a ese punto que justifique la ampliación de desafuero respecto de ese asesor y de esos dineros específicamente como fraude al fisco. Y además, porque ya se ha resuelto que si un asesor copia de internet y hace suyo ese informe y lo entrega a un organismo público, eso no constituye fraude al fisco. En otra causa F, en este caso el imputado era don José de Gregorio, la misma fiscal, señora Chong, acusándolo por fraude al fisco, precisamente porque en sus asesorías a Ferrocarriles del Estado, los informes que él acompañó habrían sido obtenidos de internet. El cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en la causa Rol 215 del 2009, con fecha 2 de enero del 2010, lo absuelve y señala precisamente el argumento de la absolución que eso no constituye fraude al fisco. Ministerio Público y la parte querellante, Consejo de Defensa del Estado, se alzan, recurren de nulidad en contra de esa decisión, y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 15 de junio del mismo año, del 2010, en los autos Rol 650 del 2010, rechaza el recurso de nulidad. Queda firme, por ende, la decisión de que no es suficiente que los informes sean copiados para que ello constituya fraude al fisco. Al igual que en este caso, el principal o uno de los principales fundamentos era que el contrato de asesoría no limitaba ni hacía exigencias acerca de la propiedad intelectual o la creación por parte del asesor de los informes que hacía llegar al ente público. Excelentísimo señor, y ya terminando y cerrando mi exposición, creemos que respecto del fraude al fisco por la supuesta asesoría inexistente, existen las asesorías, existen los informes. El senador Orpí Fuchón utilizó de esos informes y esa información para interactuar con organizaciones intermedias, con las asociaciones gremiales, con sus pares, con diputados y con las autoridades superiores de gobierno. No hubo engaño alguno, el mismo asesor señala dónde obtuvo esa información. El dinero no fue a dar al patrimonio ni a las cuentas corrientes ni de él ni de su familia, y el término, los contratos, la forma en que están pactados permiten claramente o no hacen exigencias de este tipo. Por ende, creemos que no se supera este estándar mínimo que he referido, y por esta razón solicito que se rechace la ampliación de desafuero en lo que dice relación con la supuesta asesoría externa inexistente de don Fernando Lobos Torres. Eso es cuanto quería manifestar. Gracias, señor abogado. Puede hacer su alegato, señora abogada. Muchas gracias, señor presidente, excelentísima Corte. En representación del Ministerio Público, alega la fiscal adjunto Jimena Chong Campuzano. Señoría, la Fiscalía solicita, en el contexto de la apelación que nos ha traído a la vista de la causa el día de hoy la defensa del imputado señor Jaime Orpí Fuchón,
que esta excelentísima Corte confirme en todas sus partes la sentencia de desafuero, que accede al desafuero parlamentario respecto del senador Jaime Orpis Buchón por la totalidad de los capítulos por los cuales esta fue solicitada. Evidentemente, respecto de aquellos capítulos por los cuales la defensa del senador señor Orpis se ha allanado, el Ministerio Público solicita, obviamente, la confirmación y, por lo tanto, nada mencionaremos en lo que dice relación con el delito tributario del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, ni tampoco con respecto a lo que dice relación con el delito de fraude al fisco por aquel capítulo que en la sentencia apelada va bajo el título de asesorías o más bien el incremento de las remuneraciones del personal de apoyo. No obstante, sí nos vamos a hacer cargo respecto de los dos aspectos por los cuales el señor defensor ha solicitado la revocación de la sentencia y, por lo tanto, el rechazo de la petición de desafuero. En primer lugar, su señoría, excelentísima, nos parece necesario hacer presente y descartar de plano cualquier intencionalidad como aquellas que fueron directamente imputadas o esbozadas por parte de la defensa. El Ministerio Público en esta investigación, como en otras investigaciones y en realidad en la generalidad de las investigaciones que nosotros manejamos, tratamos de comportarnos con arreglo a determinados criterios profesionales y además con arreglo a aquellos criterios y mandatos que tanto la Constitución, la Ley Orgánica y el Código Procesal Penal nos imponen. Y entre ellos, sin duda, se encuentra el principio de legalidad y obviamente el principio de objetividad. Lo señalamos en la solicitud de ampliación de desafuero, que es materia de la sentencia recurrida por parte de la defensa, que durante el desarrollo de la investigación, posterior a la primera petición de desafuero, su ulterior ampliación y las sentencias que acogieron el desafuero parlamentario, tanto por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en su pleno, como del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, habían surgido nuevos antecedentes que daban cuenta de la comisión, en concreto, de nuevos delitos de cohecho. Sostenemos que se trata de nuevos delitos de cohecho, principalmente porque la estructura del delito de cohecho, sin entrar en cuestiones de tipicidad que no han sido materia de reclamación, al menos en esta audiencia por parte de la defensa, el delito de cohecho evidentemente se conforma de un conjunto de actividades concadenadas. Esas actividades, desde el punto de vista del imputado, señor Jaime Orpis Buchón, suponen tanto la petición como la aceptación de determinados beneficios económicos para ejecutar o por haber ejecutado actos con infracción de los deberes del cargo. Y efectivamente, aquello que, de acuerdo a lo que creemos es la correcta lectura del artículo 416 del Código Procesal Penal, nos llamó a solicitar esta ampliación de desafuero. Por cuanto, si bien asociado a las mismas infracciones a los deberes del cargo, que ya fueron objeto de análisis por parte de esta excelentísima Corte al momento de dictar la sentencia confirmatoria en relación con el desafuero parlamentario el pasado 4 de mayo del año 2016, nos encontramos con que existen nuevas peticiones y, por lo tanto, nuevos beneficios económicos que fueron solicitados y aceptados por parte del senador dentro del mismo periodo al cual ha hecho alusión el señor defensor, esto es, entre el año 2009 y el año 2013. Esto significa que, además de aquellos beneficios económicos, todos los cuales fueron solicitados a través de interpósitas personas que emiten boletas de honorarios ideológicamente falsas, también realizó otras solicitudes, en este caso a través de Daniel Ortega Martínez y de María Llávar Orrego. Es decir, se trata de otras personas distintas que facilitan otras boletas diversas y que por lo tanto se obtienen otros beneficios económicos para efectos de infringir los mismos deberes del cargo. Disculpe su señoría.
Como consecuencia de aquello, entiende la Fiscalía que estamos en presencia de estructuras delictivas distintas y luego la autorización para formar causa, que fue concedida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de 10 de marzo del año 2016 y confirmada por esta excelentísima Corte por sentencia de 4 de mayo de 2016, no era suficiente para efectos de poder realizar la imputación por estos nuevos delitos de cohecho, entendidos estos nuevos delitos de cohecho como estas solicitaciones y aceptaciones de diversos beneficios económicos distintos a aquellos que ya estaban comprendidos, pero asociados a las mismas infracciones de los deberes del cargo. En este contexto, el Ministerio Público hace suyos los argumentos del voto de mayoría, que entendió plausible la solicitud de la Fiscalía y, por lo tanto, solicitamos que se confirme en aquello la sentencia de desafuero, toda vez que se encuentran suficientemente acreditados los supuestos del ilícito en los términos que se requiere para la sentencia de desafuero y que fueron recogidos también por la alegación de nuestra contraparte. Nos vamos a circunscribir, en segundo lugar, a algunas alegaciones respecto de el desafuero concedido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en su pleno en relación con el delito de fraude al fisco por las asesorías parlamentarias simuladas. Señoría, en este aspecto conviene tener presente lo siguiente. El sistema de financiamiento público que la Ley de Presupuesto establece para el funcionamiento del Congreso Nacional prevé que los señores parlamentarios tienen o mantienen una serie de asignaciones destinadas al cumplimiento de su función parlamentaria. Dentro de estas asignaciones está aquella destinada a la contratación de asesores parlamentarios. Y estos asesores deben realizar trabajos que sean efectivamente necesarios para el desarrollo de la función parlamentaria, entendida esta función parlamentaria por una serie de dictámenes del propio Consejo de Asesorías Parlamentarias, no solo como la actividad legislativa, sino también como la actividad política. La regulación de las asesorías, de las asignaciones parlamentarias, ha sufrido distintas modificaciones, tanto legislativas como reglamentarias. Y una de las últimas modificaciones reglamentarias hizo necesario que, para los efectos de poder mantener un adecuado registro y control del efectivo cumplimiento de los contratos suscritos por el Senado con cada uno de los asesores que los parlamentarios eligen libremente, debía hacerse entrega al Senado de no solo un informe de actividades, que es el documento al cual hizo alusión el señor defensor, sino también de el insumo, es decir, el informe o aquel producto de la asesoría en cuestión. Si se trata de una asesoría de prensa, se entregará un informe como el que muchas de las autoridades reciben, que dice relación con las menciones que en prensa pueda tener una institución o una persona determinada. Y ese informe debe ser el mismo insumo que le fue entregado al destinatario de la asesoría, que en este caso es el senador Jaime Orpiz. Asimismo, y además de esta reglamentación, nos vamos a encontrar con que cada uno de los asesores, la ejecución de sus asesorías está mandatada por un contrato que es suscrito por el Senado, representado por su secretario general, con cada uno de los asesores. En el caso concreto, con fecha 10 de junio del año 2015, el secretario del Senado, Mario Lavé Araneda, suscribe un contrato con don Raúl Fernando Lobos Torres. Y en la cláusula segunda del contrato suscrito con el asesor, se establece cuál es el objeto de este contrato. Y con la venia del señor presidente, voy a permitirme hacer lectura del objeto de este contrato. Perfecto. Muchas gracias. Se señala que es para prestar los servicios de asesor parlamentario en las materias específicas que le encomiende el senador don Jaime Orpiz Buchón durante la vigencia de este contrato. Dichas materias consistirán en análisis, estudio y o investigación sobre cuestiones o asuntos técnicos que requieran de una competencia
experiencia y conocimiento especializado en el ámbito de la contabilidad, la tributación y aspectos comerciales, económicos y financieros, lo que incluye la emisión de informes materiales y de fondo propios de su experiencia y conocimiento especializado. Hacemos presente que en la individualización de las partes que concurren a la constitución de este contrato se indica que la profesión del señor Lobos Torres es la de contador auditor. Este es, su señoría excelentísima, el objeto específico del contrato por el cual el señor Torres, como consta en la cláusula tercera, percibirá mensualmente los días 19 de cada mes, cuestión que efectivamente se cumplió, la suma de 3 millones de pesos. ¿Qué es lo que efectivamente sucede? Lo que efectivamente sucede es que en vez de entregar el señor Lobos Torres, con arreglo a este contrato, informes, estudios, investigaciones o análisis respecto de asuntos técnicos que requieran efectivamente la materialización de competencias contables, tributarias, financieras o comerciales, lo que el señor Lobos entrega son informes cuyos contenidos se encuentran copiados íntegramente de Internet. Existe un informe, por ejemplo, que copia sin citar un trabajo de un profesor de la Universidad de Tarapacá, sin siquiera citar la fuente y que, por cierto, no se refiere a aquellas materias a las cuales hizo alusión el señor defensor. Pero lo que resulta ser más decidor, y me voy a permitir entrar en un tema de prueba porque la defensa nos ha emplazado a ello, pese a que la excelentísima Corte, en la propia sentencia que recae en el desafuero precedente, en el caso de Jaime Orpi, ya ha señalado que los temas de fondo son materias que competen efectivamente al Tribunal Oral en lo penal y será algo que tendremos que discutir en esa sede. Lo cierto es que el 26 de noviembre del año 2015 presta declaración el señor Lobos Torres. Y recordemos que lo que dice el contrato y lo que se espera, lo que espera el Senado para justificar este desembolso mensual de 3 millones de pesos, es que efectivamente sean materias respecto de las cuales se le pida este informe experto por parte del senador. Lo que dice el señor Lobos en esta declaración de noviembre del año 2015 es que nunca conversó con el señor Orpiz respecto de las materias sobre las cuales debía preparar informes. Cuando se le pregunta al señor Lobos Torres respecto de cómo se le comunica la necesidad del cese de sus asesorías, señala que en un momento él se comunica con Blenda Hus, la secretaria personal de Jaime Orpiz, alrededor del mes de marzo del año 2016, y como la señora Hus no le responde el teléfono, él simplemente deja de mandar los informes y deja de emitir las boletas. En esta declaración señala que nunca recibe un feedback respecto del contenido de los informes, nunca recibe una retroalimentación respecto de si estaban correctos o no estaban correctos, ni tampoco se le pide realizar análisis sobre materias específicas. Él simplemente realiza informes sobre aquello que a él le parece que pueda ser importante que conozca el señor Orpiz en relación con materias relevantes a su propio juicio en la región y que eventualmente le puedan ser de utilidad. Señoría excelentísima, si azarosamente, alguno de estos informes le hubiese servido al señor Orpiz, no lo sabemos. Cuando se le solicita al señor Lobos Torres que nos permita acceso a su computador para efectos de revisar las metadatas de los documentos, a efectos de revisar la forma como los hacía llegar al Senado, a efectos de revisar las propiedades del documento para determinar la fecha de creación, nos señala que le había ingresado un virus a su computador y que curiosamente, en el momento que junto con el funcionario policial nos encontrábamos en la Fiscalía Local de Iquique tomándole una declaración, el computador se encontraba
en un taller de reparaciones de un amigo. Tampoco se pudo verificar por esa vía el origen del documento. Lo cierto es que acá existe disposición de fondos públicos entregados a una entidad pública relevante, esencial en el funcionamiento de la nación como es el Senado, para que efectivamente se desplieguen asesorías profesionales conforme a los requerimientos que hagan los propios senadores. Y estos dineros, bajo ninguna perspectiva, entendemos, están entregados para que se suscriban contratos con objetos que en definitiva no se cumplen y que simplemente sean los propios asesores contratados quienes definan aquellas materias sobre las cuales deben emitir informes para justificar los cobros de las boletas. Que exista o no exista traspasos de plata directamente al señor Jaime Orpiz, pese a que se han acreditado traspasos de dinero a quien fuera su jefe de gabinete, Viviana Quirós, entendemos que no aporta, al menos en esta sede, a la debida configuración en los términos que requiere el artículo 416 para hacer lugar a la formación de causa respecto de un delito como el delito de fraude al fisco. Existe efectivamente un informe documental que lo que hace es comparar todos y cada uno de los informes que pretenden justificar la ejecución de asesorías por parte del señor Lobos Torres y que indica que en un porcentaje superior a un 90% son copiados íntegramente de Internet. Si sus señorías excelentísimas pudieran leer algunos de estos informes, advertirían con la misma sorpresa con lo que hizo esta interviniente, que algunos de ellos ni siquiera tienen una correlación lógica en cuanto a su redacción. Vale decir, se corta y pega en un documento un contenido obtenido de Internet y luego se corta y pega un segundo contenido proveniente de Internet sin que exista siquiera una hilación lógica entre uno y otro cuando son puestos dentro de un mismo texto de Word. Vale decir, esto es simplemente una suerte de puzzle, una suerte de armado para conformar páginas que por su peso puedan justificar pagos, no 1, 6, de 3 millones de pesos cada uno a favor de una persona a quien se había conocido en la zona y que es un contador auditor, donde además las materias respecto de las cuales emite los informes tampoco son materias propias de su expertise o de su especialidad. Las sentencias traídas a colación por parte del señor defensor simplemente confirman el criterio que sus señorías excelentísimas ya asentaron a propósito de esta misma investigación. Y es que todas aquellas materias que den lugar, por ejemplo, a una absolución, tendrán que ser materia, su señoría excelentísima, del debate de fondo. Entendemos que al menos en esta etapa existen antecedentes suficientes, como lo comprendió también el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, para hacer lugar a la formación de causa en relación con el senador Jaime Orpiz, para hacer lugar entonces a su desafuero y a permitirnos formalizar también por estos hechos, de modo tal de que sea en definitiva el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal el que zanje si aquellas conductas con la prueba rendida o escuchando las declaraciones, teniendo con la inmediatez propia del procedimiento acusatorio, teniendo la prueba a la vista, puede resolver si es que estos hechos configuran o no configuran el delito de fraude al fisco. Por ahora, nos parece que son antecedentes serios y suficientes para hacer lugar a la formación de causa, cuestión que la Fiscalía, su señoría excelentísima, en ese contexto solicita respetuosamente que se confirme la sentencia de desafuero que lo concede en los capítulos que han sido reclamados en esta audiencia por parte de la defensa. Muchas gracias. Gracias, señora abogada. Alegarse. Gracias por su venia, señor presidente. En representación del Fisco y el Estado de Chile, por el Consejo de Defensa del Estado, alega la abogada Lupi Aguirre. Sus señorías excelentísimas, el Consejo de Defensa del Estado va a solicitar se confirme en todas sus partes la sentencia dictada en fecha 8 de junio del año 2017 por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando que sea desechados los capítulos de apelación que hoy nos trae a colación la defensa. Su señoría, creo que nuestras alegaciones se van a ver bastante reducidas, especialmente tomando en consideración que la defensa ha abandonado gran parte de los capítulos de su apelación conforme los había manifestado en el libelo respectivo.
Desde ya hacer presente que esta parte representa al Fisco de Chile solo respecto de los capítulos referentes a los delitos de cohecho que le están siendo ahora imputados al señor Jaime Orpiz, como asimismo de los delitos de fraude al fisco correspondiéndole al Servicio de Impuestos Internos la representación en los delitos que son de su materia de competencia. Me voy a referir entonces ahora al delito de cohecho y respecto a la razón por la cual la defensa se alza en apelación, haciendo eco de este voto de minoría respecto a la necesidad o no necesidad de ampliar el desafuero. Obviamente nos llena de satisfacción que la defensa haya reconocido que desde el punto de vista probatorio no es esta la instancia para efectos de discutir si típicamente el delito de cohecho, los hechos que le están siendo imputados, corresponden ser discutidos en esta instancia, es decir, en la instancia del desafuero, dando con ello pie a lo que ya esta misma excelentísima Corte había dicho respecto del estándar para efectos de conceder una medida como esta. Respecto de la necesidad, entonces, que es en fin y al cabo a lo que se refiere la defensa. La propia defensa señala que, habiéndose desistido parcialmente de las alegaciones respecto de la tipicidad propiamente tal, señala que las normas, que el hecho por el cual se está solicitando ahora el desafuero no sería sustancial al delito de cohecho que le está siendo imputado al señor Jaime Orpiz y por lo tanto no es necesaria esta ampliación que viene solicitando el ente persecutor, quien está facultado para ejercer esta acción. Pues bien, sus señorías excelentísimas, esta parte obviamente difiere de aquella situación que ha sido manifestada por la defensa. Y difiere por aquello que está dispuesto en la ley en torno al principio de congruencia regulado en nuestro Código Procesal Penal, iniciando ya desde el artículo 259, cuando nos referimos a la necesaria congruencia que debe existir entre la acusación y la formalización existente, como aquella norma que después se refiere a la congruencia entre la acusación y el fallo. Considera esta parte que el beneficio económico, que es lo que sustenta esta solicitud de ampliación de desafuero, es un elemento sustancial del tipo de cohecho. Y es un elemento sustancial del tipo de cohecho porque la determinación del beneficio económico va asociada necesariamente a una de las penas que se imponen en dicho tipo establecido en nuestro Código Penal, razón por la cual no puede considerarse que el monto del beneficio económico no es una cuestión que sea sustancial en torno a la determinación de la pena respecto del ilícito que le está siendo imputado. Por lo tanto, es un hecho que tiene una trascendencia relevante al momento de realizarse determinada imputación. Como sus señorías excelentísimas lo saben, el artículo 248 bis describe una conducta en la cual el funcionario público solicita o acepta un determinado beneficio económico para cometer actos con infracción a los deberes del cargo, que es la tesis del Consejo de Defensa del Estado, por cierto, respecto de las imputaciones al señor Jaime Orpiz Buchón. En este caso, no es baladí que existan dos operaciones más en las cuales hubo esta solicitación hacia la empresa, que en este caso específico se constituyó en una aceptación que fue mutuamente aceptada, conformándose así la relación funcionarial entre el privado y entre la empresa que en definitiva cancela estos montos a título de beneficio económico. Y el aumento del beneficio económico no es baladí, como trató de hacerlo parecer la defensa. En efecto, asociados a las infracciones a los deberes del cargo, los años en los cuales se produce este aumento del beneficio económico y que por tanto está asociado este beneficio económico a la pena que en definitiva le será impuesta al señor, esperamos le sea impuesta al senador Jaime Orpiz, importa más de 15 millones de pesos solo respecto del año 2012, que es cuando se verifican los aportes relacionados con las infracciones que cometió en la tramitación de la ley de pesca. Y el año 2009, que corresponde a aquellas infracciones a los deberes del cargo relacionadas con la solicitación a nombre de la empresa, aun cuando él pone sus
situación como parlamentario frente a la Contraloría General de la República son más de 10 millones de pesos adicionales que recibe por concepto de beneficio económico. Bajo esa hipótesis consideramos que el monto del beneficio económico constituye un elemento esencial del tipo y que por lo tanto debe ser materia de desafuero para efectos de poder proceder conforme lo dispone el artículo 416, tanto en su inciso primero como en su inciso segundo. Así es como nosotros consideramos que siendo el beneficio económico un elemento integrante y esencial del tipo, por ser determinante respecto de la pena que en definitiva se fije, porque la pena de multa está asociada necesariamente a la determinación de este beneficio económico, es que consideramos que justamente para cumplir con el principio de congruencia que nos establece la Ley Procesal Penal, determinar ese monto resulta fundamental. Y aquí quiero hilar con lo que ha señalado la defensa. Ella ha señalado la defensa en torno a ¿para qué se solicita este desafuero? Si acaso es usted una revancha por parte del Ministerio Público o por parte del ente persecutor para efectos de intensificar las medidas cautelares respecto del señor Orpi. Su señoría, obviamente esta ampliación de ese desafuero responde al desarrollo que ha tenido la investigación desde aquella época del mes de abril del año 2016, cuando finalmente se concedió el desafuero del excelentísimo senador. Pues bien, desde esa época ahora, obviamente, los antecedentes aportados en la carpeta investigativa han cambiado. Y eso ha hecho que la situación procesal del señor Orpi no haya mejorado, sino muy por el contrario, se ha perjudicado. Tenemos mayores montos de beneficio económico, tenemos nuevos delitos tributarios, tenemos nuevas situaciones de fraude al fisco. Sin embargo, estas partes, alegando las solicitudes de moligeración de medidas cautelares del señor Orpis ante los juzgados de garantía, obviamente, al momento de hacer valer estos nuevos antecedentes a fin de que no se rebajaran sus cautelares, la respuesta de los juzgados de garantía es que esos hechos no están desaforados, es que esos hechos no son materia de formalización. Y por lo tanto, la última rebaja de medidas cautelares respecto al señor Orpi importó que todas estas alegaciones de las partes, tanto del Ministerio Público como del Consejo de Defensa del Estado, fuesen desechadas a nivel de garantía por no ser materia de una formalización. Y por lo tanto, obviamente que influye en la solicitud y mantención de las medidas cautelares el desaforar o no desaforar al señor Orpis en esta etapa. La peligrosidad, conforme al artículo 140 del Código Procesal Penal, como sus señorías excelentísimas muy bien lo saben, en nuestro ordenamiento jurídico, nuestro legislador lo ha asociado a un concepto que puede ser discutible desde el punto de vista doctrinario, pero que obviamente es aplicado por nuestros tribunales, tanto el peligro de reiteración como el peligro de fuga ante la combinación de la pena. En este primer punto, que es el menos discutible, solamente en este primer punto, no es menor el peligro de reiteración de la conducta cuando vemos que el delito de fraude al fisco, respecto del cual nos vamos a referir a continuación, se comete cuando ya estaba iniciada esta investigación. Cuando el senador Orpis ya sabía que la empresa Corpesca estaba siendo investigada, cuando el Consejo de Defensa ya había presentado querella por la situación de la señora Marta Isasi, coimputada del senador desaforado en esta causa. Obviamente esos elementos son elementos relevantes para efectos de poder discutir medidas cautelares y que en la medida en que no exista una posibilidad de ampliación de desafuero, obviamente no podrán ser materia de reformalización. Porque si así fuese, entonces el Ministerio Público podría estar facultado para variar los hechos del inicial desafuero sin necesidad de recurrir a esta instancia. Pareciese que la protección constitucional lo que busca es que cada vez que se van a variar hechos, incluidos aquellos que, por sobre todo, aquellos que conforman un tipo penal, se requiere la autorización de este excelentísimo tribunal para efectos de poder avanzar en dicho sentido. Es por ello que consideramos que la alegación de la defensa en torno a de ser innecesario el ampliar el desafuero por el delito de cohecho debe ser
desestimada y debe acogerse por este excelentísimo tribunal el voto de mayoría de la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideró que debía ser desaforado también por este capítulo. Me referiré ahora al delito de fraude al fisco. Como bien lo señaló la defensa, el senador Jaime Orpiz es desaforado por 2 capítulos de fraude al fisco. El primero, relacionado con personal de apoyo, su secretaria, respecto del cual se ha desistido de su apelación en esta audiencia, y aquel referido a este personal, que es un personal a honorarios que se contrata para efectos de prestar asesorías precisas y determinadas. Como ya señalé anteriormente, esta asesoría se enmarca dentro de aquello que corresponde a hechos acaecidos hasta fines del año 2015 e inicios del año 2016. Es decir, los 2 contratos que traemos aquí a colación corresponden a contratos en los cuales no solamente ya estaba iniciada esta investigación en contra del desaforado senador Jaime Orpiz, sino que corresponden a contratos que estaban vigentes al momento en el cual ya se había solicitado su desafuero. No estaba desaforado, pero se había solicitado su desafuero. Y esto no es menor, sus señorías excelentísimas, porque es la defensa la que nos trae a la necesidad de hacer ciertas alegaciones que pareciese que en esta instancia no son las correspondientes y que se refieren a cuáles son los elementos probatorios o las fuentes de prueba, más bien dicho, que existen en esta investigación, que dan antecedentes fidedignos o atisbos de aquellos antecedentes de que estos hechos podrían ser constitutivos de delito. Esta materia, conforme a lo ya resuelto por este excelentísimo tribunal el 8 de junio del año 2016, claramente no es materia de desafuero, pero es la defensa la que nos arrastra a esta discusión. Es la defensa la que nos arrastra a determinar si acaso estos contratos son o no contratos que puedan encuadrarse dentro de la figura penal del artículo 239 del Código Penal. El artículo 239 del Código Penal, como sus señorías excelentísimas bien lo saben, sanciona al funcionario público que en el ejercicio de sus funciones interviniere en operaciones con perjuicio, ¿no?, al interés fiscal. Pues bien, este perjuicio, en el caso concreto, está dado no solamente porque esta parte sostiene, al igual que el Ministerio Público, que estas asesorías no son ciertas, sino que son asesorías ficticias, sino porque además, conforme lo dispone la propia ley que regula las materias de asesoría, el reglamento y los acuerdos que han sido adoptados por el Consejo Resolutivo de las asignaciones parlamentarias, los servicios prestados, supuestamente prestados por el señor Lobos Torres, son servicios que son absolutamente improcedentes, inoficiosos y que no estaban relacionados con una labor parlamentaria necesaria por parte del senador Jaime Orpiz. Esto lo vamos a sostener en la instancia que corresponde, que es el juicio, y así lo acreditaremos. Primero que nada, señalar el artículo 3A de la Ley 18.918, que regula el funcionamiento del Senado, en su inciso final indica expresamente que existe la posibilidad de esta contratación de servicios a honorarios para la realización de labores que digan relación con la función parlamentaria. Una de las cuestiones relevantes en este punto es que la propia ley y el reglamento en el artículo 218, por cierto, establece que esta función de asesoría parlamentaria vía honorarios debe tener un carácter excepcional y debe ser para casos calificados que podrá nombrarse personal a honorarios. Esa es la situación, esa es la regulación de este tipo de materia. Cabe indicar, como ya se ha señalado por el Ministerio Público, que el carácter excepcional de este contrato no es tal. Las materias sobre las cuales informa el señor Lobos Torres, sin perjuicio de que obviamente sus señorías ilustrísimas no sería esta la instancia para leer los informes que le entrega, pero habla de materias ambientales que poco tienen que ver con el objeto y con la profesión que el señor Lobos Torres ejerce. Razón por la cual malamente puede hablarse ni de esta excepcionalidad, ni por cierto de esta especialidad. El señor Lobos Torres presta servicios, supuestos servicios al senador entre el mes de junio del 2015
a diciembre del 2015, que es el primer contrato. Pues bien, ¿qué pasó con la actividad parlamentaria del senador Orpiz entre junio y diciembre del año 2015? Entre junio y diciembre del año 2015, y por allí vamos a iniciar, el senador pagó 18 millones de pesos al señor Lobos Torres para asesorías que básicamente dicen relación con la zona franca y con la reconstrucción del puerto. ¿Qué hacía en esa época el senador Orpiz? Primero, entre junio y diciembre del año 2015, no presentó ninguna moción al Senado. Lo más probable es que no podía ser de otra manera, estaba preparando su defensa en esta causa. Presentó un solo proyecto que fue declarado inadmisible, al cual él se sumó, por cierto, que era sobre educación superior. Pero quizás esto es lo más relevante, sus señorías excelentísimas, porque la propia defensa lo ha señalado en algún momento, la propia Fiscalía lo señaló en algún momento. Desde el mes de julio del año 2015 al mes de diciembre del año 2015, el senador Jaime Orpiz no tiene ninguna intervención transcrita. Desde agosto a diciembre del año 2015 no registra asistencia a salas de sesiones ni comisiones. Es decir, durante el periodo en el cual estaba pagando estas asesorías excepcionales, profesionales que señala la ley, el señor Jaime Orpiz ni siquiera estaba ejerciendo la función parlamentaria. Y todos sabemos en esta investigación que no lo estaba haciendo porque gran parte de ese periodo, además, estuvo con licencia. Razón por la cual, obviamente, existiendo ya otros contratos en los cuales el senador Jaime Orpiz contrató a personas cuya asesoría no se necesitaba, todo hace suponer en esta investigación que este contrato es otro más. Y no podemos, como parte persecutora, sino considerarlo así. Quisiésemos además agregar a este respecto que la defensa ha indicado que la copia de estos informes no constituye ningún problema y que aquello, por cierto, estaría señalado en los informes que el propio señor Lobos Torres habría presentado al Senado. Eso no es tan efectivo, su señoría, y así lo demostraremos en el juicio, sin perjuicio de hacer una referencia a aquello a este excelentísimo tribunal, a fin de cumplir con aquel estándar mínimo que creemos que ya se cumple con creces en este caso, respecto de la posibilidad de poder desaforar por este capítulo ahora al senador Jaime Orpiz. Los informes a los cuales hace referencia la defensa son informes que son un formulario que se señala servicios a honorario, asesorías externas. Estos formularios se dividen en varios capítulos. Uno de los formularios, que ha sido los citados por la defensa, señala en el primer capítulo elaboración de informes, minutas y otros documentos entregables, copia de los cuales se acompaña. El segundo capítulo es asesoría presencial, asistencia a sesiones de comisión, etcétera, etcétera. El tercer capítulo es asesoría no presencial, consultas telefónicas, correos electrónicos y otras formas de comunicación a distancia. Lo cierto es que cuando el señor Lobos Torres acompaña sus informes, en ninguna parte dice que ellos son copiados de Internet. Lo que él dice es en el primer capítulo que acompaña un informe relacionado con determinada materia y en el tercer capítulo otro tipo de asesorías que hace algunas investigaciones en Internet y en prensa. Es decir, son servicios distintos de aquellos servicios asociados al informe que está consignado en el primer capítulo. Cuando se refiere al informe, solamente habla del tema al cual se refiere el informe en concreto. Lo mismo ocurre con todos los informes que están agregados por el señor Lobos Torres. Y en todo caso, sus señorías excelentísimas, aun cuando dichos informes fueran copiados de Internet, aun cuando aceptáramos la tesis que obviamente esta parte rechaza en torno a que el fisco puede desprenderse de altas sumas de dinero, recordemos que en definitiva son más de 33 millones de pesos los que se ya pagan al señor Lobos Torres, nos parece que si los informes no están asociados a la necesidad de la labor parlamentaria, que si la labor parlamentaria no se está ejerciendo
Obviamente, estamos en una hipótesis de defraudación que establece el artículo 239 del Código Penal para sancionar a los funcionarios públicos que perjudican el erario. Bajo esta hipótesis, el Consejo de Defensa del Estado considera que respecto de este segundo capítulo, obviamente se cumple el estándar que establece el artículo 416 para efectos de desaforar al senador Jaime Orpiz, ahora por estos nuevos hechos que fueron materia de ampliación de la solicitud de desafuero del Ministerio Público, razón por la cual solicitamos se confirme la resolución dictada con fecha 8 de junio del año 2017 por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Gracias, señor. El tribunal va a pedir que va a haber un receso de unos 15 minutos para que abandonen la sala y volvemos de nuevo a la continuación de los alegatos. No entiendo nada. Pero mire, en cambio yo, Un viejito para esas cosas de los jóvenes, no nos damos cuenta. Somos ahí.